Shalom, Javerín y Karim. Con la ayuda del Eterno, para este de Shabbat que nos corresponde la parashá Bo, empieza en el capítulo 10, versículo 1. Y esta sección pues nos viene a hablar acerca de las últimas plagas que determinan que los hijos de Israel salgan completamente de Egipto. Al final de esta sección se nos narra acerca del mandamiento de lo que es la ofrenda de Pesach y sus derivaciones, de cómo debemos cumplir. Me quiero enfocar especialmente en el versículo 28 del capítulo 10, donde en esta sección vamos a encontrar donde Moshe se presenta al faraón y le dice, mira, deja ya los hijos de Egipto, ya que Hashem así lo ha determinado. Y obviamente el faraón obstinado le dice, ¿sabes qué? Vete de aquí, nunca más me verás. Y Moshe le dijo, como tú has dicho, así será. Dice, no verás más mi rostro, el día que lo veas te voy a matar. Pero al faraón le dijo, vete de aquí, no me verás más, no me verás más. El versículo siguiente, ¿sí? El versículo siguiente nos viene a hablar y nos dice, y el Eterno se le reveló a Moshe y le dijo, ve y dile al faraón que va a haber una última plaga. Una última plaga se va a revelar, que es la plaga de la muerte de los primogénitos. Y esta es la estocada final. En esta plaga, las palabras del faraón se le cumplieron. El faraón dijo una palabra, vete de aquí porque te voy a matar. Y resulta que le pasó fue totalmente lo contrario. Resulta que en esa revelación que tuvo Moshe, Hashem les da instrucciones de cómo cuidarse del ángel de la muerte que iba a pasar a medianoche en ese día, e iba a aniquilar a todos los primogénitos, dejando a un primogénito en vida. En este caso, el primogénito siendo el faraón. Como evidencia, ¿sí? Como testigo del poder de Hashem. Sin embargo, nosotros, ¿qué aprendemos de allí? El faraón le dijo algo a Moshe, y lamentablemente lo que dijo quedó atrapado, porque la revelación que vino fue, sí, vino exactamente, no iba a ver más el rostro de Moshe. La importancia del cuidado la importancia de cuidar la palabra, el cuidado del habla, la fuente de la bendición. De hecho, la misma Torah nos dirá que, creo que es un proverbio, perdón, donde dice, la vida y la muerte están en poder de la lengua. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Y los que la aman comerán de sus frutos. El faraón dijo una palabra negativa y comió de su fruto. ¿Por qué? Porque él dijo que él no iba a ver el más rostro de Moshe y se le cumplió. No lo vio más. Ahora, ¿cómo se llevó a cabo eso? Eso lo determina Hashem. Pero de allí aprendemos que debemos de tener cuidado. Cuidado con lo que uno dice. La persona que no cuida sus palabras, la persona que no mide sus palabras, obviamente verá consecuencias desastrosas. Ya nos dirá la halajá, el código de la judía, nos dirá a nosotros que no debemos despertar al acusador con el habla diciendo palabras negativas. Debemos tener mucho cuidado con eso. De hecho, está escrito en la Gemara que no debemos decir, por ejemplo, Hashem, yo he pecado mucho y no te has cobrado lo malo que yo he hecho. Prohibido, no debemos decir tales palabras. ¿Por qué? Porque esto provoca que se abran los libros en que se registran todos nuestros actos en el cielo y prestan atención y nos vigilan, nos estudian. ¿Sí? De hecho, hay una historia tan interesante que nosotros vamos a encontrar donde nos dice que habían dos mujeres que estaban hablando sobre la recompensa y el castigo en el mundo venidero. Estaban discutiendo sobre ese tema. Una mujer le dijo a la otra que no tenía miedo del castigo que podría recibir después de muerta o después de la muerte, ya que si le preguntaban algo en el Olam Jabá, daría a entender que era muda. Si me preguntan, yo digo, yo era muda. No pasaron muchos días y esta mujer quedó muda. Automáticamente se enmudeció. Por eso nosotros no debemos decir cosas negativas, no debemos decir cosas malas, como por ejemplo, mira, te vas a caer, mira, te vas a quemar. No, y mucho menos si tenemos hijos, no debemos decir eso. Lo mejor es, podrías caerte, te podría pasar esto. Barminan, siempre es bueno acompañar, hablar de manera neutra y siempre acompañado con palabras como Hasbe Shalom, el cielo nos mantenga en paz, lo aleno, no a nosotros. Barminan, lejos de nosotros y que no nos suceda nada de eso. Nosotros tampoco debemos expresar maldiciones en contra de nadie, pues obviamente hay un ángel, nos dice nuestra tradición, que contesta amén a todas nuestras maldiciones y debemos de tener mucho, pero mucho cuidado de eso. Así incluso en bromas también debemos de tener mucho cuidado con lo que estamos diciendo, porque nuestras palabras
o el hecho de que tengamos la capacidad de hablar está relacionado con algo divino, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra palabra o la capacidad del habla fue diseñada para que nosotros podamos decir cosas de Kedushá. De hecho, el mandamiento que dice, vamos a encontrar en el libro de Devarim, dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y obviamente esto está hablando de los mandamientos, ¿sí? Viene el proverbio y dice, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Entonces, la Torah, escoger la Torah es la vida, no escoger la Torah es la muerte. Pero también dice el proverbio que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Porque con ella estudiamos Torah. O Barminan, decimos todo contrario a la Torah, con la misma boca. Entonces, por eso debemos siempre elegir el camino del bien, porque esta boca fue diseñada exclusivamente, como dice la Torah, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Nosotros fuimos diseñados para alabar al Creador, bendito sea. No dice nuestros grandes sabios que las palabras vanas y la calumnia llevan a la pobreza. Las palabras vanas y la calumnia llevan a la gente a la pobreza. El remedio para esto es dar caridad a los estudiosos de la Torah. Esto trae riqueza. Esto está en Nikutei Muharán 1.4.8. También nos dice que al estudiar la Torah es necesario decirla con voz alta. Hay que expresar las palabras en voz alta. ¿Con qué intención? Porque estas palabras se vuelven una luz que ilumina todos los lugares en los cuales necesitan arrepentirse y enmendarte. Finalmente alcanzarás un arrepentimiento perfecto y llegarás a comprender las profundidades de la Torah. ¿Qué quiere decir con eso? Porque cuando uno está estudiando Torah y uno verbaliza las palabras, es como un método autodidáctico. Tú mismo te estás enseñando y a medida que tú estás diciendo palabras de santidad, palabras de Kedusha, tu cerebro está recibiendo, tu subconsciente está recibiendo toda esa información y vas a hacer que tus acciones mejoren cada día. Debes santificar la persona, debes santificar el modo en que habla hasta que tus palabras sean palabras con un lenguaje santo, un lenguaje kadosh. ¿Qué quiere decir con eso? Que tus palabras sean totalmente positivas, no negativas. Hay gente que yo he escuchado decir, no salgo de esta pobreza, o cómo va todo. Aquí luchando cada día, juntando una locha para hacer un real, dirían algunos en el contexto venezolano. Y lamentablemente no están diciendo palabras de Kedushá. Palabras que no sean de Kedushá no significa que sean palabras como grosería, aunque también está relacionado. Palabras que no tienen un carácter de Kedushá son palabras que menosprecian el carácter divino y la santidad que también llevamos por dentro, ¿sí? Porque el ser humano fue creado imagen y semejanza divina. Te quiere decir que todo lo que está en Dios está en cada uno de ustedes de una manera muy pequeña. Pero ¿qué significa eso? Que nuestra alma es el reflejo de lo divino. Entonces sí, quiere decir que nuestro lenguaje tiene que ser un lenguaje positivo. Tiene que ser un lenguaje que aunque la situación parezca no favorable, es solo eso, es solo una situación, pero no es la realidad. La realidad es algo que va mucho más allá. Baruch Hashem, lo tengo todo. Baruch Hashem, todo va muy bien. Baruch Hashem, todo va excelente, de bien para arriba. ¿Qué tal la salud? Excelente, ¿sí? Claro, una cosa es como uno se sienta emocionalmente. Uno puede sentir, me siento mal emocionalmente. Estoy pasando, una enfermedad, pero todo va bien, todo va excelente. No enfocarse en lo negativo, sino enfocarse siempre en lo positivo. El faraón dijo algo negativo y por eso se la cobraron. El cielo se la cobró por eso, ¿sí? Y uno tiene que tener muchísimo cuidado con lo que uno dice también. Dice el Midrash de Bereshit, cuando Sara tiene una incomodidad con Abraham, porque Agar la egipcia pues la estaba como oprimiendo y va y se queja con Abraham. Mira, la sirvienta que yo te di me está menospreciando, pero el Midrash nos dice que ella le dijo a Hashem, la Torah nos dice que a Sara le dijo a Abraham, juzgue Dios entre tú y yo. ¿Sí? Ahí quedó el relato. Pero el Midrash nos explica, nos amplía un poquito más la historia, nos dice que cuando ella dijo eso, el cielo le dijo, muy bien, perfecto, vamos a juzgarte a ti primero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Hashem juzga a las personas cuando son las que lanzan algo negativo o las que dicen una maldición. Hashem juzga directamente a esas personas y dice, bueno, está bien, vamos a ver cómo están tus acciones, vamos a ver cómo está, y si encuentro alguna falla en ti, pues lo que estás pensando, lo que estás diciendo, lo voy a hacer contigo primero. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno está diciendo,
con lo que uno está hablando, incluso está en juego. Hay que tener mucho cuidado. El lenguaje de nosotros debe ser un lenguaje de mucha kedushá, de mucho éxito, de mucha barajá, de mucha bendición, prosperidad, todo bonito, todo excelente. Así que bueno, mientras nosotros nos propongamos diciendo cosas positivas, pues obviamente nuestra vida va a cambiar. Le digo esa pequeña reflexión allí, esa pequeña meditación. Vamos a cuidar nuestro habla. La palabra tiene un poder sumamente importante, tan importante que la palabra tiene el poder de cambiar el estado de un objeto. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, por ejemplo, que tengo un vaso y este es un vaso común, pero en el momento, poniendo un caso en que el templo esté en pie, yo digo, este vaso lo consagro al templo y este vaso ya no es común y pierde su estatus de común a santificado o apartado. La palabra tiene un poder tan fuerte, que obviamente pues, una persona se compromete incluso hasta con la palabra. Eso es un sello que es difícil de romper, ¿sí? Tendremos que esperar hasta Kol Nidre Yom Kippur para hacer las anulaciones de Boti. Sin embargo, eso tiene sus medidas y sus regulaciones. Así que bueno, Javerín, lo importante es cuidar la palabra, dediquémonos pues al estudio de la Torá y eso nos va a ayudar bastante a cuidar nuestra habla. Shalom.